Hola familia, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez. Hoy no está el muñequito, pero aquí estoy yo con ustedes para platicar. Hola. Hola a todas y a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hacer un vídeo conjunto El tema del COVID, del famoso coronavirus. entre todos los pasquineros. La verdad es que la pregunta es complicada. ¿Cómo deberían ser los museos después del coronavirus? O por lo menos durante el coronavirus. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podríamos dar a una institución para regresar lo más pronto, lo más a salvo, lo mejor posible a las instituciones culturales? Entonces, en este sentido, hemos escuchado las opiniones de diversos especialistas en la materia acerca de cómo se están moviendo las cuestiones. Entonces, por ejemplo, Frances Morris de la Tate, que estiman los días de regreso, cómo lo están haciendo. Por ejemplo, le estaban preguntando qué va a suceder con la exposición de Warhol y ella contesta pues no sabemos qué va a suceder, pero sabemos que vamos a vender playeras. Entonces, si quieren ir a comprar su playera, la Tate de Warhol, ahí la pueden adquirir. Daniel Weiss, CEO del Metropolitan Museum de Nueva York, está estimando una pérdida de $150 millones entre el tiempo que cerraron, que fue el 12 de marzo, y aproximadamente 18 meses después que van a poder tener sus ingresos otra vez normales. Entonces vamos a ver no nada más una crisis de cuestiones sanitarias, sino también una crisis económica y a lo mejor una zona de oportunidad de qué es lo que podemos hacer diferente. Entonces, por ejemplo, Frances Morris hablaba de una especie de reset. Entonces, eso me parece como muy, muy bueno, porque lo que vamos a empezar a ver es que obviamente todo el mundo amamos las exposiciones blockbuster porque es la oportunidad de traer grandes piezas todas juntas en el mismo lugar. Pero la realidad es que va a ser muchísimo más complicado hoy en día con las cuestiones de shipping, con las cuestiones de los curadores, con las cuestiones de los museos, con las cuestiones de los dineros. Entonces va a ser muy complicado. Entonces, lo primero que hay que aplaudir es que lo global se va a volver local. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestras propias instituciones que están en nuestras ciudades y cómo podemos hacer que estas mismas crezcan? Entonces, creo que es uno de los primeros retos. Luego, el segundo reto va a ser la contratación de personal. Lo que sí estamos viendo es que muchas instituciones están dejando ir a las personas porque obviamente no tienen forma de cómo retenerlas. Entonces, lo vemos en cuestiones en Italia, lo vemos en cuestiones en Italia. Eventualmente yo creo que lo vamos a ver aquí en México, porque si de por sí ya estábamos viendo un sector que estaba siendo precarizado, va a ser todavía más precarizado. Y finalmente va a ser la búsqueda de una nueva museografía. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, para empezar, vamos a poner como 10 puntos de cosas que se van a tener que ir cambiando. 1. No vamos a estar tranquilos y seguros hasta que exista una nueva vacuna. Y esa vacuna puede tomar 18 meses. Y la realidad es que este virus al parecer ha llegado para quedarse porque muta muy rápido y puede cambiar bastante. 2. Tenemos que escuchar las opiniones de los gobiernos, pero ahí yo tengo mis dudas porque no sé ustedes, pero las opiniones de mi gobierno no han sido como las mejores, así como de síganse abrazando. Entonces, tengo mis dudas, pero hay otros gobiernos que sí están funcionando, como el de Nueva Zelanda, que hoy anunció que ya ni siquiera tienen curva. 3. ¿Cuál es la decisión de las propias instituciones culturales? ¿Cuál es la decisión que ellas están tomando y cómo van a acercarse a este problema? 4. Otras personas van a visitar los museos. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Vamos a actuar por una cuestión independiente o interdependiente de las decisiones que vamos a ir tomando? 5. Muy importante, vamos a empezar a pedir el uso de más sanizante y vamos a pedir 6. Mayor limpieza dentro de los espacios. Que la verdad yo creo que los museos son de los lugares más limpios a los que podemos visitar por la cuestión de la conservación y todo esto, pero yo creo que vamos a hacer todavía especialmente más. 7. ¿Cuál va a ser la presencia de los grupos que son como los vulnerables? Que puede ser como en dos secciones. 1, como las personas mayores que hemos visto que se enferman más, pero también los jóvenes que son los que se enferman y que no nos damos cuenta. Entonces ahí vamos a tener que ver. 8. ¿Cómo va a ser la venta y la estadía de los museos? Y ahí la Uffizi Gallery ya había empezado a hacer como una serie de actividades que tenía que ver con database, de estimar los tiempos que más o menos las personas se quedaban. Entonces creo que eso va a ser como muy interesante. 9.
yo creo que ya se va a normalizar el uso de las mascarillas dentro de los espacios públicos, entonces cómprense la que se lo sientan más segura y la más bonita que puedan encontrar. Y finalmente 10 va a ser la etiqueta dentro del museo. Entonces, si de por sí ya habíamos visto que hay como los extremos, exposiciones muy llenas o exposiciones muy vacías, vamos a tener que encontrar como la forma de lidiar con estos puntos. Entonces, los dejo, les mando un gran saludo y espero que todos estén bien. Quédense en casa todavía. Para hablar de la situación que se nos avecina después del virus y cómo van a enfrentar las instituciones o cómo deberían enfrentar las instituciones culturales los nuevos tiempos que van a correr, que van a ser bastante complicados para todos, pero bueno, en el tema que nos ocupa, sobre todo para instituciones culturales, desde la galería más pequeña a casas de subastas, sean más locales, grandes casas de subastas o museos, que al final es lo que, en mi caso, creo que más puedo hablar, por un poquito más de conocimiento, bueno, conocimiento lo justo. Yo quiero seguir un poco la línea de los últimos pasquinos que he hecho, bueno, los 2 pasquinos que he hecho, porque creo que son 2 claves que deberían, dos líneas que deberían de seguir los museos. Que uno es, para las exposiciones temporales, va a ser muy complicado poder traer obra de otros museos, porque bueno, es algo que ya estamos temiendo qué va a pasar con las obras que están ahora mismo fuera de España o las que están aquí que tienen que volver, cómo van a darse las exposiciones, porque bueno, el público obviamente se va a reducir, las exposiciones blockbuster como la de Da Vinci del Louvre del año pasado van a ser imposibles. Entonces, bueno, si se da el caso de que varios museos se nieguen a ceder obra para exposiciones temporales en otros países o en otros museos, porque claro, obviamente, si van a recibir menos visitas, quieren tener toda su colección. Y creo que esa es una clave que podría seguir, que es los museos podrían jugar con las obras que tienen en los almacenes. Por ejemplo, el Met, hace unos meses, no sé si ahora seguirá, estaba renovando unas salas, y las salas de pintura desde el 14 hasta el 18 o algo así, o desde el 14 hasta el 17, o desde el 15 hasta el 17, bueno. La cosa es que la pintura holandesa la montó en una exposición aparte, era grandes obras maestras del Met, y la montó en una exposición sacando del almacén. Bueno, pues es una forma de no guardar todas las obras, sino montas una exposición temporal con tus obras. Y yo creo que es algo que, pensando en el Prado y pensando en la pintura holandesa que dije el otro día, tampoco hay mucho, pero bueno, montas una exposición de pintura holandesa en el Prado con todo lo que haya. Pues bueno, sea mucho, sea poco, pero bueno, eso es una cosa que se me acaba de ocurrir a mí. Y después, bueno, eso es una cosa que a mí se me ocurre, jugar con las obras de los almacenes. Podría ser, dado que bueno, la situación va a ser difícil. Y otra que creo que puede ser positiva dentro de todo lo negativo que está siendo esta situación, que es que los museos se pueden dar cuenta del gran paso que tienen que dar hacia las nuevas tecnologías. Y repito, las exposiciones se van a reducir en público drásticamente. O sea, ya no va a haber aglomeraciones porque la gente va a estar, al menos durante mucho tiempo, al principio, los primeros meses o incluso el año que viene, va a estar con miedo. Entonces los museos se podrían lanzar a el gran campo de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Quiero decir, ya lo hemos visto, creo que os lo conté, en Google Arts and Culture y después todas las visitas virtuales que tienen los museos. Pero bueno, eso son visitas X a exposiciones X, como la de Rembrandt en el Thyssen o el Google Street View que hay en museos, pero eso es estático, eso es lo que hay, se grabó y se grabó y es lo que hay. Pero los museos deberían pues, acudir a empresas o contratar empresas que digan: hazme una sala con estas 45 obras y el mes que viene te la cambio y el mes que viene otra, y renovar. Entonces sería algo bastante interesante que a mí, por ejemplo, personalmente me interesaría un montón entrar en la página de, no sé, de los Uffizi y ver pues una sala que sea las obras de Filippo Lippi, Botticelli, por ejemplo, y 2 semanas, un mes después, pues qué sé yo, Ghirlandaio y lo que sea, que sean distintas, porque al final, bueno, tú puedes ir a cualquier museo y ver la exposición que sea en los días en los que vas, pero
Esto sería algo, creo que bastante ventajoso para ambos campos, tanto para el público como para el museo. Pero bueno, esas son dos pinceladas que yo pongo, que creo que va a haber muchas más cosas que pensar, que mover, pensando en públicos, pensando en renovación de museologías, pensando en renovación de salas, pensando en, bueno, un montón de cosas que seguro saldrán y comentaremos. Pero bueno, yo dejo estas dos y espero que nos veamos pronto. Simplemente tenemos más preguntas que respuestas, porque seguimos sin saber muchísimas cosas, muchas cosas. Mis compañeros os están hablando de instituciones, de educación, de tecnología, pero desde el punto de vista de los artistas, y no es que yo me pueda elegir en portavoz, pero sí que me puedo hacer una idea de las cosas que estarán pasando, la situación es muy difícil, tremendamente difícil. Muchos de ellos no tendrán ayudas de ningún tipo o tendrán muy difícil acceder a cualquier tipo de ayuda. Muchos de ellos no sabrán cuándo van a ser sus próximas exposiciones. Si las hacen, no van a saber si van a tener, por ejemplo, inauguraciones. ¿Qué me diréis? Bueno, una fiesta que más da. Pero en el mundo de las galerías las inauguraciones son muy importantes porque son momentos en que viene una cantidad de posibles clientes y se realizan muchas de las ventas en esos días. No sabemos qué va a pasar con las grandes ferias de arte, que tampoco vamos a saber si los artistas y las obras van a poder viajar dentro de poco. Y todo se resume en inestabilidad. Los gobiernos de diferentes países ya están dando diferentes fechas para la apertura poco a poco de las instituciones, pero tampoco sabemos los protocolos que va a seguir cada uno de los museos, cada uno de los posibles espacios. Arco 2021 seguramente no se va a parecer en nada a Arco 2020. Y obviamente esto va a afectar a los artistas y tristemente muchas galerías que a veces están en la cuerda floja no van a sobrevivir y mucha gente va a tener que reinventarse. Ya mucha gente se está volcando en el digital, pero la verdad es que nos enfrentamos no a una nueva normalidad, como se suele decir, sino a un mundo nuevo. De esta saldremos, pero no sé cómo saldremos. Y yo no quiero sonar pesimista porque sé que poco a poco vamos a ir a mejor, pero desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los artistas que me estén viendo, a los coleccionistas que me estén viendo. Sé que para ellos el mundo es complicado porque mucho del comercio del arte a veces se basa en la interpersonalidad, en la relación de los coleccionistas con los artistas, de los galeristas con los artistas, de los galeristas con los clientes, de los coleccionistas con los marchantes. Y aunque pueda sonar frívolo, mucha gente depende de estas cosas. ¿Qué va a pasar con el mundo del arte y la cultura después de este COVID-19? Pues como se me ha estropeado la bola de cristal, pues no puedo responder a esta pregunta, pero sí que puedo lanzar una reflexión muy interesante acerca de cuestiones que creo que alguno de mis compañeros va a profundizar un poquito más. Lo primero es que evidentemente las cosas ya no van a ser igual. Nuestra relación con los espacios, nuestra relación con las obras de arte, nuestra manera de acercarnos a ellas no va a ser la misma. Este confinamiento, esta cuarentena, nos ha enseñado la potencialidad de los recursos online y de los recursos virtuales. Pero esa virtualidad y esa potencialidad nos está restando una cuestión que creo que es fundamental, que es la importancia del contacto real. Quiero decir, es genial poder ver cualquier obra de arte de cualquier museo gracias a las fotografías en alta resolución, pero la experiencia emocional y sensorial que propicia ver una obra de arte original delante de ella, pues evidentemente no lo puede suplir esta virtualidad.
en la que nos vemos obligados. Lo que pasa es que, por otro lado, esta virtualidad nos está permitiendo profundizar en conocimiento, profundizar en muchísimas cosas. Y ahora me gustaría llevarlo a mi terreno, a la educación. El problema fundamental es que este confinamiento ha acabado con las clases tradicionales. Llevamos mucho tiempo escuchando a eruditos y a algún tipo de experto decir que estamos en el siglo XXI enseñando con herramientas del siglo XIX. Seguramente no les falte razón, pero mi experiencia personal es que al final lo único que no falla es la tiza. Me explico. Nos hemos visto obligados a depender de una tecnología para teletrabajar o teleenseñar. Y pues resulta ser que no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología y en muchos casos nos perdemos en el camino. ¿Qué quiero decir? Que la tecnología acaba siendo el fin y no el medio. Y lo importante es el fin. ¿Y cuál es el fin? Aprender, enseñar, conocer, disfrutar, y algunos se pierden en ese medio que es lo tecnológico. Y entonces lo único que se quedan es en hemos utilizado estas herramientas digitales, pero la herramienta digital debería ser eso, una herramienta, no un fin en sí mismo. Me gustaría que cuando pasara esta crisis y reflexionáramos, fuéramos capaces de volver a valorar la importancia de lo personal, la importancia de la cercanía y la importancia de lo presencial. Y seguramente lo que ocurra es que no nos vamos a relacionar ya de la misma manera. Va a cambiar nuestra manera de entendernos y relacionarnos y comunicarnos. Pero espero que no perdamos esa necesidad de lo presencial. Lo virtual está muy bien, pero es un poco como un sustitutivo, ¿no? Yo, por ejemplo, echo muchísimo de menos el contacto de mis clases y de mis alumnos, echo de menos a mis alumnos y por mucho que reciba mails de ellos y por mucho que pueda verles o no en una videoconferencia, pues eso no llena lo que significa la experiencia personal de impartir una clase con un grupo de personas en verdad, en realidad, ¿no? Espero que eso no se pierda y además espero que volvamos y que volvamos con fuerza. Esta es mi opinión, no sé qué opinarán el resto de mis compañeros. En mi parte de este vídeo yo quiero hablar sobre cómo creo que puede afectar la situación que estamos viviendo actualmente en el ámbito de la educación de los museos una vez que estos vuelvan a abrir sus puertas. Cuando los museos cerraron, se anularon todas las actividades educativas presenciales y desde entonces se han vivido momentos de mucha incertidumbre por lo que respecta al futuro del trabajo de las educadoras y los educadores de los museos. De hecho, seguro que os acordáis de la noticia que surgió a principios de abril en la que se comentaba que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pues comunicaba a todo el equipo de educación que rescindía todos sus contratos porque creían que pasarían meses o incluso años, ¿no? Decían, para que se volviese a una actividad habitual en el museo, para que esta situación se normalizase y que hubiese una demanda del servicio de educación, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy probable pues, que en líneas generales durante un tiempo no haya la misma demanda educativa que había antes de la situación actual, por lo que muchas educadoras y muchos educadores, aunque se les haya aplicado un ERTE y con la reapertura de los museos pues se reincorporen a sus puestos de trabajo, es probable que a partir de aquí, si no hay demanda, les despidan, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión importante porque no deja de evidenciar de nuevo la situación de precariedad que se vive en muchos de estos trabajos. Y además evidencia también la brecha de género, porque no nos podemos olvidar que la gran mayoría de las personas que se dedican a la educación en los museos son mujeres y en este sentido pues se van a ver muy, muy afectadas.
Yo creo también que la situación actual está obligando a los museos a ver la importancia que tiene el público online y la educación no presencial, ¿no? Me da la sensación de que durante mucho tiempo han vivido de espaldas al mundo digital y ahora se han dado cuenta de que este es la única vía que en la actualidad tienen para poder continuar cumpliendo con su función educativa, ¿no? Y muchos museos pues están compartiendo el contenido que ya tenían creado, pero muchos otros están creando contenido desde cero, ¿no? Y yo espero que todo esto sea un aprendizaje y sea una práctica que no pierdan, ¿no? Que la mantengan, que le den la importancia que se merece el mundo digital, que valoren todas las posibilidades que les puede dar y sobre todo que inviertan mucho más en educación online. ¿Y qué va a pasar con las actividades presenciales cuando los museos abran? Pues yo creo que es evidente que al principio, si se ofrecen y hay demanda, no se van a desarrollar de la misma forma que antes. Y uno de los primeros de las primeras medidas que se van a tomar seguramente pues será la reducción del aforo de las visitas guiadas, y vamos a tener que mantener pues una cierta distancia de seguridad, ¿no? entre las personas, etc. Pero yo también creo que se van a tener que repensar el diseño de muchas actividades, sobre todo las que están destinadas al público escolar y familiar, porque normalmente se trata de visitas dinamizadas o de talleres, y en esto se manipulan objetos y quizá no nos permiten manipular objetos en las actividades, ¿no? De hecho, antes del cierre definitivo de los museos, aquí en Barcelona, el Instituto de Cultura ya canceló todas las actividades que se hacían con objetos justamente pues, a modo de prevención. Y la última cuestión relacionada también con el público escolar que me ha venido a la mente es que desde los centros educativos a principios de curso, cuando se programan las actividades educativas que se quieren hacer, se suele repetir lo que se ha hecho el año anterior, siempre y cuando, pues, evidentemente, el equipo educativo, pues, el equipo docente, perdón, haya quedado contento. Y yo creo que es probable que este año, al no haber realizado determinadas visitas a los museos, el año que viene no se programen las mismas actividades, o que quizá no tengan la misma demanda, y que el servicio educativo en muchos museos pues desafortunadamente decaiga, ¿no? La demanda del servicio educativo. Y por mi parte nada más. Estaríamos encantados de que nos comentarais qué pensáis vosotras y vosotros sobre cómo va a ser la educación cultural post-COVID, cómo va a ser esta reapertura de los museos, y espero que os encontréis muy bien y que nos veamos muy pronto. Yo creo que tenemos que partir de una idea, y es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en una situación de normalidad extraña. Así que esto tiene que ser lo primero que tengamos en cuenta. Cualquier planificación que hagamos ahora mismo se puede quedar obsoleta dentro de 15 días, dentro de 15 minutos, dentro de 15 meses. No tenemos ni idea de si el funcionamiento normal de los museos va a volver algún día. Esto hay que decirlo así, porque no lo sabemos a día de hoy. Suponemos que sí, pero no lo sabemos. Y tampoco sabemos si ese funcionamiento normal de lo que sucedía hasta principios de este año 2020 se va a poder recuperar pues en noviembre de 2020, en noviembre de 2021, no tenemos ni idea. Así que yo voy a ser muy breve. Yo creo que los museos deberían tirar por 4 Cs. 4 Cs. La primera es el compromiso con sus trabajadoras y trabajadores. Esto me parece fundamental. El sector de la cultura es un sector muy precario en muchos casos. Muchísimos museos del mundo, especialmente los más grandes, dependen de una cantidad enorme de personal que está en una situación muy eventual, y yo creo que el primer paso debería ser ese. Es obvio que el impacto económico va a ser muy fuerte en todos los sectores y también en la cultura, y esto también va a aquejar a los museos. Así que yo creo que el primer punto de partida tendría que ser un compromiso con las personas que trabajan en los museos para que sus condiciones laborales sean lo mejores posible, porque no lo han sido o no lo estaban siendo hasta ahora.
Y si no hacemos museos para sacar adelante a las personas que trabajan en ellos, pues tampoco van a servir de mucho, por mucho que para algunos visitantes pueda ser muy positiva su visita. Así que ese compromiso me parece la primera parte. La segunda C sería la idea de colaboración. La inmensa mayoría de los museos viven casi como islas en un archipiélago y no suelen colaborar entre ellos. Pues yo creo que tiene que haber un cambio. Vamos a un horizonte donde posiblemente las exposiciones temporales no van a poder ser tan grandes, tan rimbombantes. A lo mejor desaparece la idea de que venga 500.000 de personas a ver una gran exposición que nos hemos gastado muchísimos millones para que la gente venga. Así que yo creo que la colaboración entre distintas instituciones, entre museos que son incluso vecinos y parece que ni siquiera se hablan, yo creo que es muy recomendable. La inmensa mayoría de las grandes ciudades del mundo tienen muchos museos que normalmente no colaboran entre sí para nada. Yo creo que la colaboración sería algo muy deseable. La tercera C es colección. La colección va a ser el punto fuerte de la inmensa mayoría de los museos de aquí a un futuro muy inmediato. Hay que empezar a ver la colección desde otros ojos. No puede ser que un museo compita en el mercado de los museos a ver cuántos kilos de Caravaggio te puedo poner delante de las narices. Porque a lo mejor solo tengo 2 cuadros de Caravaggio o ninguno. Pero si tengo uno, y solo uno, pues tengo que empezar a presentarlo de otra manera. Y esto entra en muchos factores, toca con muchas ramificaciones. La propia pedagogía, la mayoría de las salas de muchísimos grandes museos del mundo son antipedagógicas. Son colecciones masificadas de cuadros donde si no eres ya un especialista de tu casa, no eres capaz de entender lo que estás viendo del todo. Así que yo creo que el museo, en esta idea de favorecer la colección, debería empezar a pensar en ser más pequeño, más manejable, más accesible, que haya menos cuadros colgados, que haya menos esculturas expuestas, que haya menos piezas en sala, pero que las piezas que estén por un motivo y haya un apoyo correcto, que yo pueda escuchar hablar de ellas en la sala, que yo pueda ver textos, vídeos, audiovisuales, trabajar más esa parte que arropa la pieza, que en una especie de concurso de ver cuántas piezas de un determinado artista puedo poner delante de las narices de cada persona que entre por la puerta. Porque al final ese modelo de museo masificado vemos que no nos conduce a nada. Vemos que nos conduce a que todo el mundo se apelotone delante de las 2 obras famosas del museo y el resto, que están allí un poco por hacer comparsa, las disfruta el 10% con suerte de los visitantes. Eso cambia radicalmente la manera de ver el museo y yo creo que eso nos lleva al último punto, a la última C, que es comunidad. Los museos deben esforzarse por crear comunidad a su alrededor y creo que el coronavirus puede en este sentido ser incluso una oportunidad. Estamos viendo que la mayoría de las instituciones culturales del mundo están girando radicalmente hacia lo virtual, hacia lo no presencial. Muchas instituciones que no habían abonado ese campo hasta ahora tienen que abonarlo. Las redes sociales, evidentemente, pero no solo las redes sociales, la posibilidad de las visitas remotas de calidad, de contenidos de calidad que me relacionen con un museo, de manera que cuando yo por fin pueda visitar ese museo físicamente, con las limitaciones y restricciones que vaya a tener en el futuro, yo lleve ya mucho de mi casa, me lleve mucho conmigo a la hora de visitar el museo en sí mismo. Esa creación de comunidades yo creo que debe ser el objetivo principal de los museos para salir de esta crisis del coronavirus, en la medida de lo posible, si puede ser, reforzados. Pero ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo o en nuestras redes sociales. A mí me podéis encontrar sobre todo en Twitter, pero ya sabéis que también estamos en Instagram. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Nos vemos dentro de muy poquito hablando de temas más alegres. Cuídense. Bye. Saludos. Un abrazo y un saludo muy grande a todos. Feliz confinamiento.